¿Ahora sí la ven? No, profe, Ah, yo sí lo veo. ok. Yo Le también regreso lo hacia veo, atrás. profe. ¿Ahora sí la ves? ¿Ahora sí la ves? Sí. Ok. Realmente Vamos no con el lo que ejercicio decía de Lisa sustracción. González. Ok, ahora vamos con el ejercicio de sustracción. Me dice que reste 6 unidades con 4 décimas menos 2 unidades con 3.000 con 356 milésimas, ¿ok? Fíjense que el 4 aquí solo tiene un decimal y esta cantidad tiene 3 decimales. Para que queden igual, debo agregar ceros a la derecha. Debo recordar que en la sustracción el 0 en el minuendo se comporta como un 10. 10 le quito prestado a él, este número se convierte en 10. 10 menos 6, 4. ¿Ok? Como le quité prestado, me quedó en 9. Menos 5, 4. ¿Ok? A él también le quité prestado para que él pueda decir que era 9. 3 menos 3, 0. Y 6 menos 2, 4. Cuando hacemos restas, la resta se puede comprobar. ¿Cómo la comprobamos? Sumando la resta o resta más el sustraendo y debo obtener el minuendo. 4 más 6, 10 y llevo una. 4 más 5, 9 y una que llevo son 10. Sigo llevando una. Una más 3, 4 y 4 más 2, 6. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Hay alguna Sí, pregunta? Ok, paso al siguiente ejemplo. sí. El siguiente ejemplo, tengo 52 unidades con 73 décimas. Es decir, 12 milésimas. Para que tengan igual cantidad de decimales, debo agregar 0 a la derecha. Y debo de recordar que el 0 en el minuendo se comporta como 10. Y quito prestado al 3. 10 menos 2, 8. Este señor quedó en 2. 2 menos 1, 1. Y tengo que volver a quitar prestado a este señor. Debo decir 17 menos 8, 9. Él quedó en 1. Debo quitar prestado al 5 y debo decir 11 menos 9, 2. Y este quedó en 4. ¿Comprendimos? ¿Cómo comprobar que lo que hice está bien? Cuando sumo la diferencia con el sustraendo y debo obtener el minuendo. 8 más 2, 10. Llevo una. Una más una, 2 y una que llevo son 3. Y 9 más 8, 17. Llevo una. 2 y una que llevo son 3 más 9, 12 y llevo una. 4 y una que llevo son 5. ¿Ok? Entonces que todas las restas se pueden comprobar. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? No. Continúo. ¿Qué otra clase vamos a ver en el plan de estudio esta semana? Vamos a ver las propiedades de la adición de números naturales y números decimales. Todos debemos recordar que la adición tiene tres propiedades: la propiedad conmutativa, la propiedad asociativa y la propiedad del elemento neutro. ¿Qué establece la propiedad conmutativa de la adición? La propiedad conmutativa de la adición dice que el orden de los sumandos no altera la suma. Fíjense el ejemplo: 25.295 unidades con dos décimas más 10.304 es igual que yo coloque primeramente el 10.304 más 25.295 con dos décimas. Debemos Buenos resolver días, profe. Señorita. Buenos días. Ok, cuando finalice me dices tu nombre para anotarte en asistencia. Déjame terminar de dar la clase. Fíjense que el orden de los sumandos no altera el resultado. Fíjense que invertimos el orden de los sumandos de este lado de la igualdad
lo invertimos en el otro lado de la igualdad y fíjense que el resultado es igual. Quiere decir que el orden de los sumandos no altera la suma o resultado. Y debe de recordar siempre que lo que está del lado izquierdo tiene que ser igual al lado derecho de la igualdad. Lo que yo sume del lado izquierdo debe ser igual al lado derecho de la igualdad. ¿Comprendimos? ¿Hay alguna pregunta? Continúo. Otra propiedad de la adición es la propiedad asociativa, que dice que para sumar 3 o más sumandos podemos agruparlo de distintas formas y siempre obtendremos el mismo resultado. Fíjense el ejemplo. Tengo 250 unidades más 12 unidades con 45 centésimas más 103 unidades con 5 décimas. Fíjense por qué cuando dice que lo podemos agrupar. Los signos de agrupación son los paréntesis. Por eso que está aquí agrupado. Dejamos los mismos números del lado derecho de la igualdad y los agrupamos de diferentes formas. Fíjense que en el lado izquierdo de la igualdad agrupamos 250 más 12,45 centésimas. Y en el lado derecho de la igualdad agrupamos 12,45 centésimas más 103,5 décimas. Están agrupados de distintas formas. Lo primero que se resuelve es lo que está dentro del paréntesis, esto que está aquí. Fíjense, da 262,45 más el número que falta por sumar, que es este que está aquí. Y del lado derecho de la igualdad colocamos el número que no agrupamos más el resultado que dio la agrupación de los dos últimos sumando, que dio 115,95. Fíjense que esta operación que están aquí son distintas, pero que al final deben dar el mismo resultado. Fíjense que da el mismo resultado. ¿Comprendimos? Quiere decir que para que se cumpla la propiedad asociativa, debemos de recordar que aunque agrupe los sumandos de distintas formas, el resultado siempre va a ser el mismo. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Ok, continúo. Como no hay pregunta, continúo. Y la tercera propiedad de la adición es la propiedad del elemento neutro. Todos debemos recordar que el elemento neutro de la adición es el cero. ¿Qué dice esta propiedad? El elemento neutro de la adición es el cero. Dice que al sumar cualquier número con un número natural o decimal, siempre se obtendrá el mismo número natural o decimal. Por ejemplo, 375 con 5 centésimas más 0 es lo igual que yo aplique 0 más 365 con 95 centésimas. Al final va a ser igual. Lo que está del lado izquierdo de la igualdad es igual al lado derecho de la igualdad. ¿Hay alguna pregunta? Todos vieron las propiedades de la adición en grados anteriores, ¿verdad? Estamos haciendo un repaso de un conocimiento que todos han visto en años anteriores. Sigo. El siguiente tema que vamos a ver en la semana son los números primos y los números compuestos. Debemos recordar que los números primos son los que tienen solo dos divisores. ¿Qué son dos divisores? Que ese número solo es divisible o es divisor de él mismo y del número 1. Por ejemplo, si yo divido el 2 entre 2 es igual a 1. Y si yo divido 2 entre 1 es igual a 2. Por eso es que son primos. Porque solo tiene dos divisores. El 1 y por sí mismo. El otro número que tenemos de ejemplo es el número 3. Si nosotros dividimos el 3 entre 1 es igual a 3. Y si dividimos 3 entre 3 es igual a 1.
Con el número 5 pasa lo mismo. 5 entre 1 es igual a 5. Y 5 entre 5 es igual a 1. Y 5 entre 1 es igual a 5. 7 entre 7 es igual a 1. Y 7 entre 1 es igual a 7. Y el 11, 11 entre 11 es igual a 1. Y 11 entre 1 es igual a 11. O sea, ellos son primos porque solo aceptan dos divisores, el 1 y el mismo número. ¿Comprendimos? ¿Hay alguna pregunta? Ok, sigo avanzando. Los números compuestos son aquellos que tienen más de dos divisores. Por ejemplo, puedo dividir el 6. El 6 lo puedo dividir entre 2. 6 entre 2, 3. Lo puedo dividir entre 3. 6 entre 3, 2. 6 entre 6, 1. Y 6 entre 1, 6. O sea, significa que los números compuestos son aquellos que tienen más de dos divisores. ¿Comprendimos? Igual que el 8. Si dividimos el 8 entre 2, es 4. Si dividimos entre 4, es igual a 2. Si dividimos entre 8, es 1. Y si dividimos entre 1, es 8. Por eso decimos que los números compuestos son aquellos que tienen más de dos divisores. Avanzo. ¿No hay preguntas? ¿Hay alguna pregunta? Ok, sigo avanzando. Aquí, con esta presentación, damos finalizada la clase de matemática. En vista que no hay preguntas, sigo con el área de lenguaje. ¿Hay alguna pregunta en el área de matemática? Ok. En el área de lenguaje esta semana vamos a trabajar con los contenidos de sustantivo y su clasificación y los modificadores del sustantivo. ¿Pero qué son los sustantivos? ¿Sabemos qué son los sustantivos? ¿Ah? ¿Dónde están mis alumnos que ninguno habla? ¿Mm? Para iniciar, vamos a definir qué es un sustantivo. El sustantivo es una categoría gramatical o es una clase de palabra que se utiliza para nombrar un objeto, un sujeto, un lugar o un concepto. ¿Ok? Y los sustantivos a la vez pueden ser comunes. ¿Cuáles son los sustantivos comunes? Son aquellos que utilizamos para denotar una persona, un animal o una cosa. Fíjense qué ejemplo tenemos en común. Perro. El perro es común, a menos que cuando el género o de animales de los perros son comunes, pero cuando le damos un nombre es el nombre propio, ¿ok? Entonces quiere decir que los sustantivos propios son aquellos que nombran a un objeto o un sujeto de forma concreta y de manera particular. Y siempre se deben describir con mayúsculas. Fíjense que Rafael está escrito con letra mayúscula, mientras que los comunes no tienen letra mayúscula, inicia con minúscula. ¿Por qué? Porque es común, puede ser perro, flor, árbol, carro, pero si al juguete o al objeto le ponemos un nombre, sería propio y se utiliza con mayúscula. Dentro de los sustantivos también podemos conocer los sustantivos individuales, ¿ok? ¿Cuáles son los sustantivos individuales? Son los que nombran a un ser en particular en singular. Fíjense que estamos nombrando en singular una abeja, ¿ok? Estamos hablando de una sola, que es una abeja. No usa mayúscula, como pueden ver, el ejemplo no inicia con mayúscula. También podemos hablar de los sustantivos colectivos, ¿ok? Los sustantivos colectivos son aquellos que nombran de manera grupal o global a un conjunto de personas, animales, objetos.
Por ejemplo, una colmena de abejas. Cuando estoy hablando de una sola en particular, estoy hablando de la abeja individual, pero cuando hablo del colectivo de la abeja, que es la colmena donde se encuentran todas las abejas, estamos hablando de sustantivo colectivo, ¿ok? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, mis niños? Ok. No, Seguimos con los profe. sustantivos no contables. Dentro de los tipos de los sustantivos podemos contar con los sustantivos no contables. ¿Cuáles qué son sustantivos no contables? Son aquellos que no se pueden enumerar, o sea, pero sí se pueden medir. Por ejemplo, el azúcar. Es imposible contar los granos de azúcar, pero sí podemos medirlo, podemos usar un peso para comprar un kilo de azúcar o para medir un kilo de azúcar, igual que la harina. La harina es no contable porque es imposible contar cada granito de harina, pero sí la podemos medir a través de un peso. Los sustantivos numerarse. Por ejemplo, el gato. Nosotros podemos contar los gatos, podemos contar las manzanas, podemos contar las frutas, podemos contar los objetos, ¿ok? Y dentro también del grupo de los sustantivos están los sustantivos abstractos. Los sustantivos abstractos son aquellos que designan ideas, ¿verdad? Conceptos o sentimientos que no pueden ser percibidos por los sentidos. Por ejemplo, aquí podemos hablar de la libertad, de la felicidad, del odio, del amor, ¿ok? Son abstractos. Y los sustantivos concretos son aquellos que nombran cosas u objetos que pueden ser percibidos por los sentidos. Por ejemplo, el cuaderno. El cuaderno es un objeto que puede ser percibido por el sentido de la vista y también puede ser percibido por el concepto por el sentido del tacto porque lo podemos tocar. ¿Ok? Siguiente. ¿Hay alguna pregunta? Los modificadores del sustantivo. Los modificadores del sustantivo están los artículos definidos o los artículos indefinidos. ¿Pero qué son ellos? Ellos indican el género y el número del sustantivo y siempre van delante del sustantivo. Por ejemplo, los definidos son el, la y los. Y los indefinidos es uno, un, unas, unos. Otro modificador de los sustantivos son los adjetivos demostrativos. Son los que expresan la distancia entre el hablante, los seres, objetos o ideas que señalamos. Por ejemplo, esta, este, ese, aquel, aquellos y aquella. Otro modificador del sustantivo son los adjetivos posesivos. ¿Cuáles son los adjetivos posesivos? Son los que expresan la pertenencia de algo, alguno o más poseedores. Por ejemplo, mío, tuyo, mi, nuestro, su, de él o de ella. Y los adjetivos numerales son los que expresan una cantidad u orden de una forma precisa. Por ejemplo, 12, tercera, 15. Y los adjetivos indefinidos son los que expresan... ¿Aló? ¿Aló? ¿Hay alguien en línea? ¿Hay alguien en Sí, línea, por profe. favor? Profe, estamos en línea. ¿Ah? Sí, profe. ¿Cómo? Sí, profe. Ah, pero es que ninguno me dice nada. ¿Hay alguna pregunta con la clase? No. ¿No? ¿Han comprendido todo? De todas maneras, la próxima semana que nos veamos en la semipresencial, yo les voy a indicar qué día de la semana nos vamos a ver. Cuando les indique la Ok. semana, el día de la semana que nos vamos a ver, es que vamos a hacer ejercicios en clase, ¿ok? Yo solo estoy dando la explicación teórica
van a hacer a través del plan de estudio en el aula virtual. Si no da tiempo el día que nos veamos en la próxima clase semipresencial, es que vamos a hacer ejercicio, así como la dinámica pasada. Pasamos a la pizarra, hacemos ejercicio y participamos todos, ¿ok? Porque el tiempo ahorita apremia. Entonces, se me fue la presentación, pero ya era lo último que íbamos a hacer, que era la modificadores del sustantivo. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, pueden hacerla en estos momentos, o si no, esperamos en el momento que nos veamos en el aula, que hacemos los ejercicios. Aquí se retoma nuevamente la presentación, ¿ok? Vamos a la última. Por favor, no me estén tocando la presentación. ¿Quién está? Por favor, suelten el mouse. Déjenme la presentación. ¿Ok? Porque se va la clase y me faltan algunos estudiantes por ver la última. Quedamos en la última lámina, ¿verdad? No, porque no me parece. Por favor, no me toquen la presentación. Estoy manejando la clase, soy yo. Por favor, déjenme terminar la clase. No me toquen la presentación. Ok, bueno, de todas maneras ya era el último ejercicio que íbamos a hacer por el día de hoy. Cualquier inquietud pueden hacerlo en estos momentos, bueno, si no, a Profe, medida que nos quedamos a medida presencial. Dígame, ¿quién me habla? Valerita, Ajá, dime, Valeria. profe, ya ustedes descargaron las actividades en el aula virtual. Mami, la vamos a descargar ahorita porque estábamos esperando que les colocaran el plan de actividades en la página. Como ya nos acaban de informar que ya les fueron descargada el libro del plan de actividades, ya vamos a montar las actividades en el aula virtual, ¿ok? No habíamos colocado las Ok, actividades y para que no se fueran a angustiar porque no tenían la actividad, pero no tenían el. Entonces, como ya nos acaban de informar que ya está montada el plan de estudio, ¿ok? Entonces ya les voy a colocar las actividades en el plan de actividades, ¿ok? profe, y si puedo Ajá, seguir, y si puedo hacer las actividades, las de la evaluación, las de, no te escucho bien, mi amor. y si puedo hacer las actividades del plan de evaluación, las del 9. Mami, porque es que tienes que esperar porque nosotros estamos simplificando las actividades porque nos percatamos que estamos mandando muchas, entonces estamos simplificando actividades. Tienes que esperar que yo las coloque en el aula virtual para que no trabajes de más, ¿ok? Espera que yo las monte para que hagas tus actividades, ¿ok? ¿Comprendimos? Ok, gracias. Entonces, fíjate, me despido con esta frase. El éxito es la suma de los pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Entonces, ustedes mientras cada día refuerzan sus estudios, van a tener éxito en la vida, ¿ok? Porque es lo único que tenemos, ¿ok? Entonces, gracias por participar en el día de hoy y cualquier otra duda, nos vemos el viernes nuevamente por Microsoft Teams para hacer los ejercicios de la semana. ¿Qué ejercicios vamos a hacer? Ejercicios de los números primos, ejercicios de sumas y restas con números naturales y decimales, y vamos a hacer modificadores de sustantivos y de sustantivos. ¿Okay? Ok. Esperen ahorita en la tarde que yo les monte las actividades en el aula virtual para que vean cuáles son las actividades evaluativas. Solo van a realizar las actividades que son evaluativas. Las formativas son actividades de refuerzo, que no tienen que colgarlas en el aula virtual. Solo van a colocar en el aula virtual las que son evaluativas, nada más.
Las formativas son de refuerzo, que las voy a colocar en la sección de elección. Y las evaluativas van a ir en tarea, que son las únicas que van a subir al aula virtual. Van a ser menos, ¿ok? ¿Comprendimos? Entonces me despido, mis amores. Nos vemos. Ya, profe. Saludos, cuídense, que Dios me los cuide, me los acompañe. Feliz semana para todos. Hablamos el viernes, ¿ok? Cuelguen la llamada, por favor. Cuelguen la llamada, por favor.